Buenas noches, profesora y grupo en general. De parte del grupo 5 vamos a exponer sobre los mapas mentales de introducción a biofarmacia, bioequivalencia y además el análisis de caso. Bueno, nosotros vamos a hablarle sobre la biofarmacia. A continuación, para explicar lo que sería la introducción a la biofarmacia, se muestra el siguiente mapa mental, en donde se explica su definición, la cual es la ciencia que estudia la biodisponibilidad de los fármacos en las formas farmacéuticas. Para su desarrollo es necesario un conocimiento profundo de sus propiedades físico-químicos y biológicas del fármaco que tiempo después serán eliminadas o excretadas. Por otra parte, tenemos lo que es la farmacocinética y entre ellas tenemos la tecnología farmacéutica, que crea el desarrollo de la tecnología farmacéutica que está orientada en la formulación y elaboración de medicamentos. También tenemos la farmacocinética clínica, la cual surge para comprender cómo evoluciona el fármaco en nuestro organismo. También por otro lado tenemos el concepto de farmacodinámica, lo cual es la ciencia que estudia la acción y efectos de los fármacos en nosotros y sus mecanismos de acción bioquímica o molecular. En dichos procesos se representan con las siglas LANME. La farmacodinámica también requiere métodos cuantitativos y análisis matemáticos para comprar los efectos de los fármacos. Sistema LANME. La administración de un fármaco es una forma farmacéutica a un organismo humano o animal. Somete las moléculas del fármaco a una serie de procesos que se pueden sintetizar en las siguientes siglas. El significado sería L, liberación, A, absorción, D, distribución, M, metabolismo, E, excreción. La cinética de los procesos LANME se pueden dividir en cinética de absorción, cinética de orden 1, cinética de orden 0 y cinética de Michaelis-Menten. A lo que corresponde a la cinética de absorción, de acuerdo a la cinética usual de procesos, esta corresponde a un orden 1, cuando las concentraciones de fármaco en plasma no son muy elevadas, pero dependiendo de su concentración y la proximidad que esté presente. Además, los factores que condicionan el ADME corresponden a la interpretación de procesos. Por otra parte, contamos con la curva de concentraciones de fármaco en los fluidos biológicos, en donde los estudios se realizan en humanos y animales. De acuerdo a esto, el mayor número de posibilidades corresponde a los realizados en animales. Además, los fluidos que habitualmente se muestran en los humanos corresponden a la sangre y a la orina. La ecuación clásica de orden 1, donde el Ka representa la posibilidad de una molécula de absorberse en un determinado tiempo. Además, esta velocidad aumenta conforme aumenta la Ka. Por otra parte, permite conocer la semivida de absorción o tiempo medio del número de moléculas disponibles para absorberse. El estudio LANME se aborda mediante dos pasos. Las curvas van a ser uno para las concentraciones plasmáticas y otro mediante las cantidades excretadas en orina del fármaco inalterado. En ambos se representa mediante el tiempo, en donde las curvas de niveles plasmáticos las obtenemos mediante ejes cartesianos, lo cual se van a evaluar las concentraciones de fármaco. Y por otra parte, las curvas de excreción urinaria, en donde la cantidad de fármaco en una unidad de tiempo a la cual llamaremos velocidad de excreción. Esta velocidad se puede representar mediante dos formas de curvas distributivas, representando la velocidad de excreción frente al tiempo y curvas acumulativas, que es la cantidad de fármaco excretado acumulado frente a una unidad de tiempo. Bueno, tenemos factores que influyen en la biodisponibilidad. El primero sería relacionado con el principio activo. Tenemos algunos factores: el tamaño de las partículas, polimorfismo, coeficiente de reparto, pKa, solubilidad y velocidad de disolución. Estas son propiedades físico-químicas susceptibles de influir en el proceso de absorción. También pueden tener una influencia relevante en la velocidad de disolución. Y además es importante conocer y estandarizar dichos parámetros para evitar modificaciones en la biodisponibilidad del fármaco. Otro factor sería relacionado con la forma farmacéutica.
Tenemos dos, factores de la formulación y factores tecnológicos. Por último, tenemos relacionados con el individuo, factores fisiológicos, en ellos tenemos la edad, el sexo, el peso corporal, temperatura, medio ambiente, tiempo de la administración, polimorfismo genético, flujo sanguíneo, vacío gástrico, motilidad intestinal y embarazo. Y en los factores patológicos se encuentran las enfermedades del tracto gastrointestinal, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas, enfermedades renales y pulmonares. También tenemos otros factores que dependen del acceso de un fármaco a la circulación sistémica. Tenemos propiedades físico-químicas, bueno, como les acabo de mencionar, existe la solubilidad, el pH, la pKa, entre otros. También tenemos las características farmacocinéticas. Un ejemplo serían las concentraciones máximas, ya que entre mayor concentración tenga y más rápido llegue a esa concentración, el fármaco se va a distribuir mejor. Forma farmacéutica, un ejemplo sería una forma farmacéutica líquida, bien fabricada, debe tener una mayor absorción, más rápida que una forma farmacéutica sólida con un comprimido, perdón. Lo mismo sucede con velocidad de liberación, también factores fisiológicos, un ejemplo sería una alteración del metabolismo hepático y por último tenemos factores patológicos del organismo. Bueno, para concluir, la biodisponibilidad es un parámetro biofarmacéutico que cuantifica la disponibilidad, aquí hubo un error de editación, fisiológica de un determinado principio activo. Es decir, cuantifica hasta qué punto éste es capaz de acceder en forma inalterada a la circulación sistémica y a qué velocidad se produce el proceso. La determinación de la biodisponibilidad, tenemos la velocidad y magnitud a la cual un principio activo es absorbido a partir de la forma de dosificación que lo contiene y alcanza la circulación sistémica. También tenemos la fracción de la dosis administrada que accede a la circulación sistémica, puede determinarse a partir de las curvas de niveles plasmáticos o a partir de datos de excreción urinaria. También tenemos por último la fracción de la dosis administrada que alcanza inalterada la circulación sistémica. Bueno, esto sería todo de nuestro mapa de biodisponibilidad. Muchas gracias. Bueno, a nosotros nos tocó este caso, el grupo número 5. Es una paciente de 85 años, femenina, que sufre de una insuficiencia cardíaca congestiva desde hace 3 años. Se le administra un fármaco por vía oral y cuyo principio activo debe absorberse en el estómago. Explique cómo se ve afectada la biodisponibilidad de ese fármaco. En esa primera pregunta, bueno, ya sabemos que el principal lugar de absorción de los fármacos, ¿verdad? No quiere decir que en el estómago no, pero el principal es el intestino delgado, ya que posee algunos órganos, ¿verdad? Algunos organismos especializados en esto, tales como las vellosidades y las microvellosidades y también los pliegues de Kercher. En este caso, el fármaco es absorbido por el estómago y va a tener algunos problemas con la biodisponibilidad. Los enumeramos en tres casillas, y el primero es que en el estómago va a enfrentar un sistema heterogéneo de barreras cuyas consecuencias van a repercutir directamente en la absorción del organismo. Y esto obviamente va a afectar la absorción, lo cual va a menoscabar directamente en la biodisponibilidad. También cuando un paciente presenta una insuficiencia cardíaca congestiva, produce una congestión sistémica, ¿verdad? A nivel ya sea gastrointestinal, pulmonar, renal, etc. Entonces, digamos, por ejemplo, a nivel estomacal, esa congestión va a ser un problema en la absorción, ¿verdad? Sí, y entonces la biodisponibilidad va a variar considerablemente. Y también pudimos ver en el encabezado que la paciente tiene 85 años, o sea, es una adulta mayor, que el flujo sanguíneo también va a ser un poco más deficiente, ¿verdad? Entonces, al bombear menos sangre, obviamente este fármaco también se va a ver afectado en su biodisponibilidad. La siguiente pregunta que se nos planteaba en el caso de análisis
fue que se realizó un estudio cruzado con los siguientes valores que nos se muestran acá en la pantalla. Y por último, que se mencionaron 2 ventajas de la vía intravenosa en comparación con las cápsulas. Entonces, procedimos a hacer el estudio, ¿verdad? De un estudio de biodisponibilidad absoluta, ya que se nos está dando una dosis intravenosa para hacer la comparación. Y pudimos ver con estos resultados que las cápsulas tienen una biodisponibilidad del 43.3%, mientras que los comprimidos tienen una biodisponibilidad del 43.7%. Entonces, la diferencia es muy poca. Si fuera, pudiéramos dárselo mejor en cápsulas, porque es una diferencia, un porcentaje muy poco, y por la disgregación del comprimido y todo, preferiríamos el comprimido. Pero cuando vemos el encabezado, vemos que ¿cómo se llama? Que el tiempo que se alcanza, el nivel plasmático, el T más por hora, en el caso de las cápsulas es de 2.5, mientras que en el de comprimido es de 1.5, por lo que creemos que es mejor administrarle el tratamiento en comprimidos. Y por último, ventajas de la vía intravenosa en comparación de las cápsulas. La vía intravenosa no tiene absorción, ya que va directamente al torrente sanguíneo, mientras que la cápsula tiene que pasar por todo el proceso de absorción y todo el proceso. Lo que causa que el principio activo que se está utilizando dure más en hacer efecto en nuestro organismo. Y por último, la vía intravenosa se puede administrar en cualquier paciente, no importa la edad, mientras que las cápsulas no se pueden administrar en niños o en pacientes que tengan problemas de difusión. Muchas gracias.